En este video trabajaremos con los teoremas de semejanza. El primer teorema nos indica que dos triángulos son semejantes si por lo menos dos de sus ángulos homólogos, es decir, correspondientes, son congruentes. Podemos establecer entonces la semejanza de triángulos cuando nosotros sabemos que dos ángulos homólogos son congruentes. En este caso tenemos el ángulo F es congruente al ángulo M. El ángulo F está en el primer triángulo y el ángulo M está en el segundo triángulo. Luego establecemos la congruencia del ángulo H con el ángulo O. El ángulo H es del primer triángulo y el ángulo O es su correspondiente en el segundo triángulo. Y también eso nos indica que si estos dos son congruentes entre sí, entonces el ángulo N será congruente con el ángulo G. El ángulo N, que es del segundo triángulo, con el ángulo G, que es del primer triángulo. Podemos observar que en este caso los triángulos tienen diferente tamaño. El primer triángulo es más pequeño que el segundo, pero vemos que la forma que tienen estos dos triángulos es la misma. Y como comprobamos que estos ángulos son congruentes, entonces podemos hablar de semejanza de triángulos. El teorema 2 indica que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. Tenemos estos dos triángulos y formamos la proporción entre sus lados correspondientes. El lado AC es correspondiente con el lado DF. Entonces, por eso está escrito acá que CA, recuerden que esto puede ser AC o CA y estamos hablando del mismo lado o del mismo segmento. Entonces, si decimos CA, tenemos que decir FD. Acá está esa razón que se forma al relacionar estos dos lados. Si relacionamos el lado AB, entonces buscamos el correspondiente en el otro triángulo que es DE. Y aquí está la razón que se forma al relacionar estos dos lados correspondientes. Y tenemos también el lado BC que es correspondiente con EF. Al formar estas tres razones, una por cada lado del triángulo, entonces podemos establecer proporcionalidad. Y el teorema 3 nos indica que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo congruente y los lados que lo conforman son proporcionales. Tenemos que AC es APR. AC es este lado y PR es este otro lado. AC es APR como BC, que sería este lado del primer triángulo, es AQR, que es un lado del segundo triángulo. Se establece la proporción entre estos dos lados y el ángulo que está comprendido entre ellos debe ser congruente. Es decir, que el ángulo C debe ser congruente con el ángulo R. Si nosotros comprobamos que los dos lados son proporcionales y el ángulo que está comprendido entre ellos es congruente, entonces podremos decir que estos dos triángulos son semejantes. Es decir, que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Y esos son los tres teoremas de semejanza que nosotros tenemos. Vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con este tema. Este primer ejercicio nos dice que los siguientes triángulos son semejantes. Entonces vamos a determinar la longitud del lado CB en el triángulo ABC. La longitud de CB, como ustedes pueden ver, es A. Vamos a tener que establecer una relación entre cada uno de los lados que son correspondientes. Entonces, podemos decir que este lado CB es AC', B'. Y ahí podemos formar una razón. Vamos a decir entonces que A es a 4. ¿Por qué 4? Porque es la longitud de A'.
Entonces decimos que A es A4 como, y nos damos cuenta que AB tiene una longitud de 24 y A'B' tiene una longitud de 6. Como estos son lados correspondientes o lados homólogos, entonces colocamos 24 es A6. Y utilizamos la propiedad que nos dice que para que estos sean proporcionales, para que estas dos razones sean proporcionales, debe cumplirse que la multiplicación de los medios, es decir, 4 por 24, vamos a colocar aquí la multiplicación 4 por 24, tiene que ser igual a la multiplicación de los extremos, A por 6. Y eso lo escribimos como 6A. Si nosotros realizamos la multiplicación de 4 por 24, entonces el resultado es igual a 96. Vamos a escribir 96 y nos queda 96 igual a 6A. Sabemos que este valor 6 que tenemos acá acompañando a la variable A debe pasar a dividir al 96. Si nosotros realizamos esa división, obtenemos que el valor de A es 16. Entonces escribimos 16 igual a la variable A. Y ya hemos encontrado este valor que nosotros andábamos buscando. Quiere decir que 16 es la medida de este lado, que es el lado CB. Es importante que establezcamos la relación ya con el valor que encontramos. Es decir, nos quedaría de la siguiente forma. 16 es A4 como 24 es A6. Y como estamos completamente seguros que estas dos razones son proporcionales, porque si nosotros multiplicamos 16 por 6, el resultado que nos da es 96. Y si multiplicamos 4 por 24, entonces el resultado también será 96. Eso quiere decir que se cumple la propiedad, que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. También podemos comprobarlo porque hay un concepto que se llama razón de proporcionalidad o razón de semejanza. Si nosotros establecemos una división o un cociente de 16 entre 4, el resultado será 4. Y 24 entre 6 también nos da como resultado 4. O sea que ambas razones tienen la misma razón, valga la redundancia, de proporcionalidad. Entonces estamos seguros que en efecto esta proporción es correcta. Pasamos al siguiente ejercicio. Encuentre la longitud de los lados A'C', que es en este segundo triángulo el que está representado como B minúscula prima, y del lado AB, que es el que está representado con la C minúscula. Podemos observar que este lado tiene una longitud de 12, este otro lado tiene una longitud de 24, este lado tiene una longitud de 4, esta medida no la sabemos, pero sabemos que esta tiene una longitud de 6 y tenemos dos ángulos, uno que mide 60 y otro que mide 40. Y de igual forma tenemos, en este caso, uno que mide 60 y otro que mide 40. En este ejercicio no nos están confirmando que los triángulos son semejantes. Entonces nosotros debemos comprobar esa semejanza utilizando algunos de los teoremas anteriores. Si nos fijamos, establecemos que hay dos ángulos que son congruentes y eso es una situación que se establece en los teoremas de semejanza. Dos triángulos son semejantes
si por lo menos dos de sus ángulos homólogos son congruentes. Entonces, ¿cómo sabemos que este mide 60 y es homólogo a este otro que mide 60? Entonces ya tenemos un ángulo o un par de ángulos homólogos congruentes. Y como este mide 40, el ángulo A, y el ángulo A' también mide 40, entonces ya tenemos el segundo par de ángulos homólogos congruentes. Entonces vamos a confirmar que los triángulos son semejantes por el teorema 1. Y como confirmamos que son semejantes, ahora sí podemos establecer relaciones de proporcionalidad entre cada uno de sus lados, porque ya hemos confirmado que en efecto estos dos triángulos son semejantes basándonos en el teorema 1 de la semejanza. Si formamos la proporción, entonces vamos a colocar que 12, que es el lado BC, es a 4, que es el lado B'C'. 12 es a 4, como ahora podemos establecer la relación de BA, que está representado con la C minúscula, y decimos que C es a 6, que está representado con C'. Y ya podemos, en este caso, encontrar el valor de C. Lo que vamos a aplicar es que la multiplicación de los medios, 4 por C, que es 4C, es igual a la multiplicación de los extremos, 12 por 6. Y si multiplicamos 12 por 6, el resultado es 72. Vamos a pasar este 4 al otro lado a dividir y 72 entre 4 es igual a 18. Entonces decimos que C es igual a 18. Ya hemos encontrado uno de los valores desconocidos, es decir, una incógnita. Como ya sabemos que C es 18, podemos colocar aquí esa longitud. Hemos encontrado la medida del segmento AB, desde A hasta B, que corresponde al lado del primer triángulo. Pero todavía nos falta encontrar A', C'. Y aquí podemos seguir completando esta proporción. 12 es a 4 como C es a 6. Y también podemos decir, estableciendo la relación que hay entre cada uno de los lados, podemos decir que 24 es a B'. Como ya sabemos que C es 18, entonces podemos trabajar con la proporción de 18 es a 6. Lo que estamos haciendo es sustituyendo este valor C por este 18 que encontramos. Entonces decimos que 18 es a 6 como 24 es a B'. Multiplicamos los medios, 6 por 24, y el resultado es 144. Vamos a colocar el igual y ahora multiplicamos los extremos. 18 por B' sería 18B'. Este 18 va a pasar al otro lado a dividir y 144 entre 18 es igual a 8. 8 entonces es igual a B'. Y ya encontramos el segundo valor que se nos pide en el ejercicio. Y de esta forma entonces concluimos que la proporción que se forma es 12 es a 4, como 18 es a 6, como 24 es a 8. En el siguiente ejercicio
vamos a encontrar los valores de las incógnitas y la medida de los lados faltantes. Luego de encontrar el valor de las incógnitas, tenemos que decir cuánto miden los lados que hacen falta, que son este lado U más 3 y este lado T menos 2. Vamos a tomar entonces la proporción entre cada uno de los lados. Vamos a escribir que 10 es a 15. Esa es la primera razón. 10 es a 15 como, entonces vamos a tomar T menos 2 es a 12, porque es su lado correspondiente, ¿verdad? T menos 2 es correspondiente con 12. Entonces, T menos 2 es a 12. Y aquí nosotros podemos ya encontrar el valor de esta T realizando la multiplicación de los medios, es decir, 15 por T menos 2, lo cual vamos a escribir 15, abrimos paréntesis y colocamos T menos 2. Y la multiplicación de los medios, recuerden que es igual a la multiplicación de los extremos, 10 por 12, es decir, 120. Este 15 podemos pasarlo al otro lado a dividir y 120 entre 15 es 8. Entonces vamos a dejar solamente T menos 2 igual a 8. Y para despejar la T, ese 2 pasa al otro lado a sumar, entonces obtenemos que T es igual a 10. Ese es el primer valor. Ahora nosotros necesitamos encontrar el valor de la segunda incógnita, que sería la incógnita U. Para esto podemos tomar esta razón de 10 es a 15 y relacionarla con la razón que se forma al relacionar 4 con U más 3. Escribimos entonces que 10 es a 15, como ya lo habíamos mencionado. 10 es un valor o una longitud de un lado del primer triángulo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tomar que 10 es a 15 como 4 es a U más 3. Recuerden que les mencioné que cuando se establecen las proporciones y las razones, debemos tomar en cuenta que siempre, si el primer valor es del primer triángulo, entonces en la otra razón, el primer valor también debe ser del primer triángulo para que se puedan formar las razones de manera correcta. Y así el resultado sea el indicado. Vamos a multiplicar los medios 15 por 4 y el resultado de 15 por 4 es 60. Ahora vamos a multiplicar los extremos y vamos a igualar esas expresiones. 10 por U más 4, vamos a escribir el 10, luego vamos a abrir paréntesis y colocamos U más 3. Ya realizamos 15 por 4, que es 60, y escribimos la operación 10 por U más 3. Este 10 podemos pasarlo a dividir al 60, y 60 entre 10 es 6. Vamos a escribir que 6 es igual a U más 3. Y luego este 3 va a pasar al otro lado a restar. Nos va a quedar 3 igual a U. Y ya encontramos el segundo valor de la incógnita. Pero todavía nos falta algo por hacer. Porque nos pide también la medida de los lados faltantes. Si sabemos que T es 10, entonces 10 menos 2 es 8. Vamos a colocar acá la medida 8. Y si sabemos que U es 3, eso quiere decir que 3 más 3 es 6. Ya tenemos las 3 medidas de los lados de este primer triángulo y las 3 medidas de los lados de este segundo triángulo que son proporcionales.
Y de esta forma finalizamos esta actividad sobre semejanza de triángulos. Gracias.